Regresamos una vez más a nuestra transmisión, El Poder del Testimonio. Nuestra invitada especial, Sinar Nino, está con nosotros contándonos ese proceso difícil que pasó de la pérdida de su esposo. Y pues algo que estamos aprendiendo aquí es precisamente de que Dios trabaja de diferentes maneras. A veces es difícil entenderlo, ¿no? Sin embargo, Él siempre está ahí a nuestro lado. Amén. ¿No? Sin embargo, también es de que la lucha espiritual es real, y es ahí donde, Sini, tú pasaste por una etapa difícil en donde el enemigo empezó a atacar tu mente, tus pensamientos. Y platícanos un poco qué pasó ahí en esa situación. Sí, pues a partir de que Ray fallece, pues pues yo tristemente, lo digo, me enojo con Dios, le reclamo, empiezo a preguntarle por qué, no entendía por qué nos estaba haciendo lo que nos estaba haciendo, según yo. Y como les decía yo, eso abrió puertas, ¿no? Abrió puertas a que el enemigo aprovechara y entrara a atacar mi vida. Ahorita lo cuento tranquila, pero fueron más o menos como 5 años que tuve que pasar por un proceso difícil. 5 años. Entonces no fue un mes, no fueron 5 No. meses, no fue un año, fueron 5 años de constantes luchas, pensamientos de fracaso, de derrota, pensamientos de que Dios no tiene el poder para hacer milagros, cosas así. Y pensamientos de querer morirme. Y también pensamientos de muerte. Pensamientos de querer morirme. Yo, No me olvidé. deseabas No. seguir viviendo. No. Me olvidé completamente de todos, ¿no? Wow. De mis hijos. ¿Y qué de tus hijos? No pensabas en ellos. Tenías 3 niños. 3 hermosos en hijos. aquellos días, y ahora son jóvenes. Mas sin embargo, no pasaba por tu mente si tú te morías, si tú te quitabas la vida, no pensabas qué pasaría con ellos. No. Y es algo que ahora para mí es, cuando lo entendí, fue doloroso. El pensar, ¿qué clase de madre era? O sea, como para olvidarme hasta de mis hijos, ¿no? Pero sí, o sea, sí quiero recalcar esto porque yo sé que mucha gente pasa por esto. Y la situación es que el dolor es tan fuerte que no piensas en nada más, que ya no quieres estar acá. Wow. Y cuando yo empecé porque yo le decía a Dios, yo no me atrevía a quitarme la vida, pero yo le decía a Dios, quiero morirme, yo no quiero vivir, o sea, ya no quiero vivir, llévame. Se te fue toda la esperanza. Sí. Y entonces, fíjense que algo que yo me doy cuenta ahora es que, a pesar de cómo yo me sentía y cómo yo estaba, Dios cuidó de mí y de mis hijos, porque también ellos pasaron su proceso y yo no lo tomé en cuenta eso, y como les digo, eso también me costó perdonarme de esa situación, porque después, les digo, fueron 5 años en los que ataques tras ataques De diferentes maneras, y al final una de esas, culpabilidad, ¿no? De que decía yo, pero ¿cómo pude ser tan mala madre de no pensar en mis hijos en algún momento? ¿No los ayudaste en su duelo? No los ayudé en su duelo. Pero como les vuelvo a repetir, Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí para ellos. Y algo que a mí me sorprende mucho de mi hijo el mayor, ustedes lo conocen, Gadiel, es que en el momento en el que él empezó a vivir su proceso, él también vivió cosas difíciles. Yo lo vi pasar por cosas difíciles, pero una de ellas fue, él estaba entrando a su carrera apenas.
y yo ya lo habíamos inscrito, ya estaba en la escuela y todo. Él estaba estudiando en Puebla y yo estaba en Oaxaca. Y me acuerdo que un día me llama mal y me dice, mamá, ya no puedo seguir, no me puedo concentrar, no estoy bien, todo el tiempo estoy pensando por qué nos pasó esto y yo necesito respuestas de parte de Dios. Entonces, pues yo he sentido de parte de Dios que necesito entrar a un instituto bíblico. Aquí en Puebla acabo de conocer a un pastor de una iglesia y nos hablaron de un instituto y yo necesito entrar. Wow, qué lindo. Y eso fue algo impresionante. Ahora, pero en el momento, ¿saben cuál fue mi reacción? ¿Por qué? Enojo. Sí, pues sí. O sea, le digo, Gadiel, te acabo de inscribir, o sea, acabamos de hacer el cambio. No puede ser, hijo, que estés pensando así. Pero es que yo ya estaba mal. Bloqueada. O sea, yo estaba mal. Yeah. Después de que él me lo explica y me dice, mamá, es que no puedo. Yeah. Y es que, entonces, como que ya lo empiezo a asimilar, ¿no? Y digo, ok, pues al menos no se está perdiendo de otra manera, ¿no? Sí, porque pues lo Pudo más haber, pues, probable y más fácil es simplemente, ya no creo en Dios, no quiero saber nada de Dios, escaparse estoy a las enojado drogas. con Dios, y entra la depresión, entra la ansiedad, la desesperanza y otros medios como las drogas, el alcohol. sí, otros otra medios de cosa refugio, de pero escape. gracias a Dios que lo ayudó en ese momento, lo guió a tomar esa decisión y hacer lo correcto, que no es de correr de Dios, sino correr hacia Dios. Yeah. Wow. Y eso es algo que hay que admirar. Y es algo que hay que admirar porque incluso de mí, ¿no? O sea, que yo no hice lo que él hizo. Wow. Yo, en lugar de correr a Dios, a los pies de Dios, yo huía de él. Porque yo estaba enojada. Yeah. Porque yo decía, ¿por qué nos hiciste esto? O más yo decía, ¿por qué les hiciste esto a mis hijos? O sea, ¿qué necesidad? Y más porque habían situaciones en Axel, por ejemplo, que yo veía y que me hacían que me doliera, ¿no? Como el hecho de hacerme preguntas así de, ¿por qué yo ya no tengo papá? ¿Por qué me quedé sin papá? ¿Por qué mis primos sí tienen a su papá y yo no? O sea, cosas así que como mamá duelen, ¿no? Entonces, ahora otra de las cosas es que yo también le abrí puertas al enemigo para que él quisiera destruir mi vida. Al momento de yo decir, quiero morirme, o sea, era, ok, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, si tú no quieres, yo lo puedo hacer. ¿Y qué sucedió? Empezó a traer destrucción a mi vida. Y tal vez no destrucción física, pero espiritual. O sea, no tenías paz. Sí, no, ya no estaba yo bien. Y dentro de todo eso que yo estaba viviendo, pues empezar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? O buscar soluciones incorrectas. En tus fuerzas, ¿no? En mis fuerzas. Porque es algo que yo, en lo que yo reté a Dios al principio. Y yo le dije, mira, tú encárgate de mis hijos y yo voy a trabajar por ellos. O sea, hablando económicamente, ¿no? Yo en ese tiempo en el que Ray falleció, dije, tengo que hacer algo, económicamente, hablando, por supuesto. Yo ahí había quitado mi vista de Dios y yo decía, yo necesito, yo tengo que hacer, yo tengo que buscar. Puse un negocio y el primer año, no les miento, o sea, lleno el restaurante, todo el tiempo lleno, todo el tiempo con gente, la gente me felicitaba por la comida, era algo que, y eso me hacía sentir como que, ven, yo sí puedo. No necesito de Dios, yo sola puedo. Sí, pero por supuesto que Dios no me iba a dejar así. Y entonces me quitó todo. Y empieza el año en el que baja todo, bajan las ventas, baja... Y yo así como que... ¿Qué pasó? Ajá.
en el momento no entendía todo lo que les estoy explicando ahora. Hasta ahora que ya analizo todo lo que yo viví, es que digo, o sea, cómo las cosas que sucedían era que Dios me estaba hablando, pero yo no estaba cegada, no ponía atención. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó una lucha de mi alma y mi espíritu con mi mente, porque yo sabía quién era, yo sabía a quién le pertenecía, pero mi mente me decía otra cosa. Y eso es, de verdad, yo creo ahora que es lo que mucha gente vive cuando pasa situaciones difíciles, que abren puertas de duda, puertas de resentimiento, de culpabilidad. ¿Sí? Y eso hace que el enemigo aproveche. Llegó un momento en mi vida, durante ese proceso de 5 años, que yo sentía que yo iba a morir. O sea, ya ni siquiera ya espiritualmente pues sí, espiritualmente, sino ahora también físicamente. O sea, me sentía que el enemigo ya estaba buscando la manera de destruirme. De enfermarte. Sí. Y porque durante mi proceso yo seguía en mi necedad, ¿no? De querer enfrentármele a Dios, de querer seguir, a ver, ¿por qué me hiciste esto, no? Wow. Y muchas veces Dios me habló, o sea, Dios me decía, hija, ya no pelees conmigo, o sea, ya no pelees conmigo, ríndete. No, pero es que ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? O sea, ¿por qué? Entonces, todo esto que pasó en estos años, se los estoy resumiendo, pero fueron muchas situaciones en las que yo me sentía con ganas de morir. Yo incluso creo que en alguna ocasión te llamé y te dije, ya estoy cansada, o sea, ya, porque eran situaciones que me sucedían. Tratabas de salir adelante y todo se te venía para abajo. Sí, o sea, pero que ahora entiendo que era Dios hablándome y diciéndome, ya no dependas de todo lo que te rodea, o sea, quiero que voltees a mí, que descanses en mí, porque yo tengo el control de todo lo que te está pasando. Wow. Y yo les digo, yo en mi espíritu lo entendí, y por eso era mi lucha. Y otra de las cosas es que era eso, que yo lo entendía, que de alguna manera me mantuvo en la iglesia. Y creo que también es otro consejo que yo podría dar, es, por más difícil que esté la situación, no te alejes. O sea, porque ahí Dios te va a hablar, porque ahí Dios, a través de una persona, de algún mensaje, Dios te va a estar hablando. Sí, puede ser el abrazo de una persona, sí. La oración de alguien, una palabra de ánimo, de esperanza. Lo que quiere el enemigo es aislarlo. Sí, exacto. Siempre está rodeado de personas que aman a Dios, son instrumentos que Dios usa para podernos abrazar en esos momentos difíciles, consolarnos. Y pues esto es algo muy importante porque muchas personas están enojados con Dios por alguna situación, algún negocio que no se llevó a cabo, la pérdida de un ser querido, un matrimonio fracasado, un hijo que posiblemente cayó en la cárcel o que está en problemas o problemas de salud, pérdida del trabajo y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos. Y pareciera que Dios nos cierra sus oídos y nos enojamos con Dios. No es malo enojarse con Dios. Perdón, como seres humanos, Dios nos dio emociones, sentimientos, y lo que yo puedo decirles a nuestros oyentes, a las personas que nos están mirando, es de que
el amor de Dios es incondicional. Nosotros fallamos, nosotros nos emberrinchamos, nos enojamos, nos decepcionamos muchas veces de no tener lo que queremos y esperamos de Dios, pero pues su palabra lo dice muy claramente. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ni el hambre, ni persecución, ni enfermedad, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Esto quiere decir entonces de que el enemigo puede zarandearnos, el enemigo puede atormentarnos o querernos llevar a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, pero al final de cuentas Dios nunca nos va a soltar, porque desde que Él nos selló como sus hijos con la sangre de Cristo, desde ese momento pertenecemos a Dios, y venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, y la obra que Él inició en nosotros la terminará. Entonces nunca es tarde para volver a acercarse a Dios, nunca es tarde para volver a clamar a Dios y dejar que Él te envuelva en ese amor incondicional y te muestre el plan que muchas veces no podemos entender en este momento, pero que en su tiempo Él lo revelará a nuestras vidas. Sí. Muy precioso este testimonio que nos están contando, Cini, y ¿Cómo fue ese regreso a...? ¿Cómo regresaste nuevamente al camino de Dios? Pues les digo, una de las cosas que siento que me ayudó mucho es el mantenerme en la iglesia. Ya, aunque yo estaba enojada, pero mi alma y mi espíritu no permitían como que yo del todo me fuera, ¿no? Me separara de Dios. Y entonces, pues me mantuve en la iglesia, me mantuve buscando, o yendo a la iglesia, no buscando a Dios, pero yendo a la iglesia. Y eso es algo que ahora digo, gracias a Dios que Él me guió a eso, ¿no? Porque yo creo que sí me hubiera podido perder completamente si yo me hubiera alejado de todo. Y bueno, Él estuvo, sentía en los últimos años que ya era una lucha entre Dios y Satanás por mi vida. Wow. Así lo sentía, ¿no? Yo sentía como que me estaba yo ahogando en mis propios problemas, en mis propios pensamientos, pero a la vez sentía como Dios estaba peleando por mi vida. Y eso me hacía como, pues, querer salir. Entre lo que, el proceso que yo vivía y las malas decisiones que también tomaba en mi vida, que es también algo que entendí, porque una cosa es vivir un proceso, pero otra cosa también es vivir las consecuencias de tus decisiones. Sí. No son dos diferentes. Y yo me di cuenta de eso. O sea, estaba viviendo un proceso, pero también estaba viviendo las consecuencias de mis malas decisiones. Y entonces, en algún momento, creo que fue cuando una vez le hablé a mi hermano y le dije, ya no puedo, ya estoy harta, ya no sé qué más hacer, o sea, no sé qué hacer para estar bien, ¿no? Y me acuerdo que un domingo saliendo de la iglesia, pero bueno, otra de las cosas que me pasaba mucho es que Dios me estaba hablando, me seguía hablando, y en cada predicación que yo escuchaba, Dios me estaba hablando. Entonces, algo que a mí me sorprende ahora, que Dios mantuvo la paciencia para mí de llamarme con lazos de amor, porque pudo haberlo hecho de otra manera. O sea,
en mi rebeldía, en mi enojo, y el ver que estaba yo necia con Pues yo creo con que mis te actitudes. diste cuenta a tiempo, ¿no? Porque hay gente que no entiende. Es lo que te digo. Y eso sí, Sí, ya, sí, yo ya creo que sí. llevan vara, ¿no? Ujú. Y no, o sea, yo sentía cómo Dios se manifestaba a través de pequeños detalles que Él hacía para mí, pequeñas cosas pequeños regalos, yo le llamo pequeños regalos de parte de Dios para mi vida, que me hacían ver que Él ahí estaba y que Él estaba con mis hijos. Entonces, en una ocasión saliendo de la iglesia, yo ya iba conmovida. El Señor había hablado a mi vida y me había dicho cuánto me amaba. Y me había dicho que no importaba todo lo que yo le había dicho, todo lo que yo le había gritado, Él me seguía amando de todos modos. Wow, tremendo. Porque siento que la última zarpada del enemigo fue decir, Dios no te va a perdonar. O sea, ya llegaste a un punto en el que ya no tiene caso. O sea, ¿para qué lo buscas? ¿No te da vergüenza? O sea, tanto que le dijiste. Tanto que hiciste, tanto que dijiste, o sea, como para que ahora quieras buscarlo. Y eso fue algo que también tuve que luchar para deshacerme de eso ya. Y tomar la decisión, porque también esto es, tú tienes que tomar la decisión. O sea, Dios no me forzó nunca nada. Dios nunca fue de que ya te quiero aquí o que no. Él tiene que ser voluntario. Sí, tiene que ser voluntario. Pero en medio de todo eso, Él se manifestaba, como les decía yo, Él se manifestaba a mi vida. Y entonces, un domingo saliendo de la iglesia, ya yo iba quebrantada. Y me acuerdo que llegué a la casa y había yo estado llorando aquí en la iglesia. Y llevaba yo los ojos hinchados y todo. Y me acuerdo que ya nos acostamos, me recosté en la cama y dije, bueno, ya me voy a dormir, mañana es otro día. Y ni bien me acosté y me tapé y que empiezo a llorar. Pero, o sea, llorando por recordar cómo Dios me había hablado en ese día. Y entonces empiezo a hablar con Él, ¿no? Y le empiezo a decir, pero ¿qué tanto me amas? O sea, ¿qué? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? O sea, ¿qué puedo tener yo de bueno? Y pues llorando, me dormí llorando, me agarró el sueño llorando. Y ya el otro día me levanté a las 5 de la mañana, pues los ojos hinchadísimos, ¿no? Pero pues ya, dije, pues me voy a ir a trabajar, pues ya, ya me toca, ¿no? Y me acuerdo que me metí al baño, me estaba yo lavando la cara, y lavándome la cara, empiezo a llorar otra vez. Les digo, recordando cómo Dios me había hablado un día antes. Y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo trataba de calmarme, o sea, porque yo decía, ya me tengo que ir a trabajar, tengo que empezar el día. Y me acuerdo que me salía a la cocina, a agarrar servilletas, me limpiaba, me volvía a meter al baño y empezaba yo a llorar. O sea, no podía controlarme. La presencia de Dios estaba ahí. Estaba sanando, te estaba liberando, sí, te estaba restaurando. Sí, y entonces ya amaneció, pues yo los ojos hinchadísimos, o sea, yo decía, no voy a poder irme a trabajar así. Y se despertaron mis hijos y me dicen, ¿qué pasó? Digo, hijos, bueno, quiero aclararles, siempre traté de ocultarme mi tristeza a mis hijos. O sea, casi nunca me vieron llorar. Fuerte. Sí, casi nunca me vieron llorar, casi nunca me vieron débil. Siempre yo bien fuerte, ¿no?
Y en esa ocasión, cuando me vieron llorar, pues ellos así, ¿qué pasó? Y entonces les dije, hijos, miren, ahorita estoy teniendo un tiempo con Dios. Dios está tratando conmigo. No sé qué está pasando, pero es algo que no puedo controlar, no puedo dejar de llorar. Pero no quiero que se asusten, porque es algo de mí bueno con Dios. Uh-huh. Y les dije, déjenme llorar, déjenme hacer, o sea, sacar todo esto que siento, ¿no? Y, ok, mamá, sí, está bien, pero ellos así como que sacados de onda, ¿no? De mi reacción. Y sí, me quedé en la sala. Dije, no, ya no puedo irme a trabajar, porque no podía yo dejar de llorar. Wow. Y me quedé en la sala y entonces ya ahí me rendí al Señor. O sea, le dije, ya no puedo. Ya no puedo seguir luchando contra ti, ya. Pero por favor, sácame de esto, sácame de esta tristeza, sácame de este dolor, o sea, sácame, porque yo ya no puedo. Y empecé a llorar. Me acuerdo que, o sea, les digo, estaba yo sentada en la sala, pero de repente ya estaba yo tirada en el piso, ¿no? Y ahí, fíjense que fue algo bien hermoso, porque yo siento que ahí tuve mi encuentro con Dios nuevamente. Y fue algo tan especial, porque mientras yo lloraba, yo escuchaba cómo el Señor me decía, pregúntame, ¿qué quieres saber? Wow. Y entonces yo empecé a decirle, o sea, yo empecé a preguntarle cosas. Le pregunté varias cosas. Le preguntaba yo de mis hijos, ¿no? De por qué estaban solos. Y me dijo, no están solos. Yo soy su padre. Y yo estoy cuidando de ellos. Wow. Y entonces empezamos a tener una conversación muy increíble, de verdad, entre él y yo. Pero algo que sí no me contestó y que me dijo, no lo entenderías, es porque le dije, ¿por qué te llevaste a Ray? Me dijo, no, es algo que no entenderías. Algún día. Ahora. Pero me dio paz. O sea, ya, fue como, ok, ya. Y todo ese día fue así. O sea, ya estuve un rato, hablé con él, me sentí muchísimo mejor. Fue como un día en el que sentía como si Dios me estuviera conquistando. Y al otro día me vuelvo a levantar para irme a trabajar. Y normalmente me paro a tomarme un café antes de salir. Y me acuerdo que me serví mi café, me senté en la mesa y estaba yo tomando mi café cuando empiezo a escuchar cómo Dios me empieza a hablar. Pero me empieza a hablar con amor. O sea, me empieza a decir, tú eres mi niña. Tú eres la niña de mis ojos. Te amo. Wow. Siempre voy a cuidar de ti. O sea, empezó ese tiempo con Dios, ¿no? Fue algo hermoso y fue el comienzo de mi restauración. Qué bello. Fue el comienzo de mi restauración. Wow. Estamos en la etapa final de El Poder del Testimonio y vamos a concluir este testimonio precioso. Quisiéramos que nos platicaras, Cini, qué es lo que aprendiste y qué es lo que Dios te habló o te mostró con respecto a esta situación, que no recibiste ese milagro como lo esperabas. Dios no te respondió como tú querías, pero hay algo que Dios te dijo al respecto. Sí, pues al final de todo esto entendí que Dios es soberano y es una palabra que necesitamos entender, que pesa, porque
Normalmente cuando pasamos situaciones difíciles, lo que esperamos es lo que queremos, ¿no? Que suceda lo que nosotros estamos deseando. Pero Dios es soberano y Él sabe cómo hace las cosas y cómo, ¿por qué las hace? Qué fin tiene cada situación, ¿no? Y que al final de cuentas, pues en realidad el final de todo esto es que todos vamos para allá, ¿no? O sea, lo más importante es alcanzar la meta. Unos se adelantan a casa. Alcanzar la meta, porque en realidad todos vamos a pasar por eso, ¿no? Pero que tú llegues a la meta. Sí, porque nuestra vida temporal, aquí en la tierra es temporal. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. 60, 80, algunos menos, otros más años. Pero tarde o temprano tenemos que partir de este mundo. Pero hay una morada eterna que nos está esperando en la presencia de Dios. Y una cosa importante que es el legado también, porque yo puedo ver el legado de Ray con sus hijos ahora, que están ministrando como ministros de alabanza. O sea, él, a pesar de que su propósito fue su lapso de vida fue corto, dejó un legado, que eso es lo que pesa más, ¿no? O sea, es triste ver gente que muere y nadie puede decir nada de él, ¿no? Diciendo, no, pues eso no sé, ni buen papá fue, o hay gente que no dejó nada, que dejó solamente malas cosas, porque vivió una vida sin Dios. Sí. Pero cuando hay un hombre de Dios que parte, siempre hay un legado. Sí. Y vive eso a través de los hijos, ¿no? Y eso es algo muy hermoso. Sí, es cierto. Sí. Y pues el darme cuenta de cuán importante era yo para Dios. El amor tan grande que nos tiene a los que somos sus hijos, ¿no? Que no nos va a dejar tan fácilmente. Él va a pelear por nosotros hasta donde nosotros le permitamos y hasta donde nosotros queramos dejar que Él sea el que al final obre en nuestras vidas, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba ya viviendo ese tiempo en el que estaba yo sintiendo cómo el amor de Dios por mi vida era tan grande, me acuerdo que yo vine a la iglesia ese día, venía yo pues ya tocada por el Señor, y me acuerdo que una hermana se acercó a orar por mí y me dijo: hermana, Dios la ama tanto, me ha mostrado cuán grande es su amor por usted. Y me empezó a hablar a través de la hermana y me dijo: tú eres mi amada, tú eres la niña de mis ojos, tú eres todo para mí. Y fíjense que yo, una de las cosas con las que luché fue porque yo me sentía sola. Sola en el aspecto económico. Había yo estado batallando mucho en esa área, y había una persona que quería estar conmigo, quería casarse conmigo. Entonces yo estaba como dudando de que yo decía si sí o no, pero en esa ocasión a mí me sorprendió mucho, porque la hermana, cuando yo estaba queriendo tomar una decisión, a través de la hermana me dijo: hija, esa decisión que quieres tomar no es el tiempo ahora. La hermana no sabía nada de mí. Me dijo: esa decisión que quieres tomar no es el tiempo. Yo tengo tu tiempo para eso. Así que espera en el Señor. Wow. Entonces, pues eso ¿Te dio paz? Sí, me dio paz, me dio tranquilidad, y a partir de ahí pude darme cuenta que cuán grande es el amor de Dios. Otra de las cosas que yo mucho le decía al Señor
yo quiero volver a ser la de antes, Dios, la que te servía, la que estaba, porque mi vida era mi familia y la iglesia. Yo en la iglesia trabajaba con mujeres, tenía yo varias actividades, y cuando empezó este tiempo con Dios, yo le decía, Señor, yo quiero ya volver a servirte, quiero volver a hacer la misma de antes. Mucho le decía yo eso, quiero volver a hacer la misma de antes. Hasta que un día el Señor me dijo, no, hija, ya no vas a hacer la misma de antes, vas a ser mucho mejor que antes. Y este año que terminó, yo les cuento mucho las experiencias que yo vivo, mientras yo trabajo a mis hijos. Y yo les decía que este año que pasó, creo que he evangelizado lo que en tantos años no lo había yo hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor ha puesto mujeres en mi camino que están pasando por lo mismo que yo viví. Wow. Por situaciones en las que perdieron a sus esposos. De dolor. Y que están deshechas. Uh-huh. Y me ha dado la oportunidad de darles una palabra. Wow. Me ha dado la oportunidad de Tremendo. incluso que tomen la decisión en ese momento de recibir aceptar a Jesús. Cristo. ¡Ay, qué lindo! Fíjense que uno de los testimonios así rapidito fue una mujer que una vez se subió y venía saliendo del hospital, y empecé a platicar con ella, y me empezó a contar que ella le habían detectado un cáncer terminal y que ya nada más estaba esperando el momento de partir. Entonces me empezó a decir, estoy tomando quimios y no sé qué tanto, pero pues ya no tenía dan esperanza. Y entonces me acuerdo que ese viaje que la llevaba yo eran como de 45 minutos. Uh-huh. Y empecé a sentir, ¿no? De parte del Uh-huh. Señor, háblale. Pero ella iba, hable, porque estaba contándose. Desahogarse, ¿no? Y ya estábamos como a 10 minutos de llegar, y no se callaba, y entonces yo así como que sintiendo de parte del Señor hablarle. Me paré en una orilla del carro y le dije, señora, necesito decirle algo. Sí, dime. Le digo, mire, y le empecé a compartir de la palabra de Dios. Y le dije, mire, yo no sé si Dios puede hacer un milagro quiere hacer un milagro en su vida o no. Pero eso no es lo importante. Uh-huh. Lo importante es que usted acepte a Cristo en su corazón, y que si algún día el Señor la llama a su presencia, usted esté segura de a dónde va a ir. Wow. Eso es lo más importante. Uh-huh. Pues empezó a llorar y le dije, ¿quiere que hagamos esa oración ahorita? Por eso me paré, le dije, porque uh-huh. necesito decirle esto. Me dijo, sí, por favor, wow. Ayúdeme. Y ya oré por ella, y aceptó a Cristo en su corazón, y así la dejé. No sé qué pasaría con ella, pero ya me quedó la bendición de poderle hablar de la palabra de Dios. Wow, eso está tremendo, y yo creo que es apenas el comienzo de las cosas poderosas que Dios va a hacer con tu vida, con tu testimonio, con tu llamado que tienes de parte de Dios. ¿Y qué le podrías decir a esas personas que en este momento están pasando por un dolor, la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave que ya los han desahuciado, o alguna situación que están pasando de mucho dolor, de desesperanza? Pues que yo sé que no es fácil decirlo, porque yo ya lo viví, porque yo ya sé el dolor que se siente, pero sí que no olviden que Dios no los va a dejar, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que el propósito más importante es que lo conozcan a Él, que recurran a Él, porque Él es la única esperanza que ellos tienen. Porque en medio de la situación que se suceda,
ya sea de muerte, de pérdida, de un hijo en problemas, cualquier situación que puedan estar viviendo, la única esperanza es Dios. Creo que su amor es tan grande por cada uno de nosotros y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso significa que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Él se quiere mostrar a nosotros. Él quiere que nosotros podamos conocerlo como un Dios real, como un Dios vivo, que Él puede hacer un milagro. Pero si aún no lo hace, Él quiere que tú lo conozcas y que sepas, yo voy a estar ahí contigo en medio de la tormenta. Entonces... Sí, ¿algunas palabras que quiera añadir, pastora? Pues solamente quiero que cierres un poco con, por ejemplo, ¿qué has visto con tus hijos ahora también? Ay, pues igual, mis hijos, de verdad que Dios ha sido bueno, ha sido tan maravilloso que yo he podido ver la restauración de ellos. Qué bueno. He podido ver cómo Dios ha ido sanando sus corazones también. Y Dios lo hizo por su lado, porque yo no estuve para ellos cuando ellos lo necesitaron. Pero ellos no estuvieron solos. Pero ellos no estuvieron solos. Estuvo Dios a su lado y yo creo que eso es lo que más puedo agradecerle a Dios. Tú orando por la gente que está pasando por un luto y también haciendo una oración para aceptar a Jesús en el corazón, para que la gente que está escuchando, si hay alguien que dice yo quiero conocer a ese Dios del que está hablando, la hermana Sinar, que pueda ellos abrir su corazón solo. Yo te pido que tú seas, Señor, manifestando de tu amor a esas personas, Señor, que están sufriendo alguna pérdida, Padre Santo. Toma sus corazones en tus manos, Señor, como lo hiciste conmigo un día, Padre. Toma sus vidas en tus manos, Señor, y que ellos puedan sentirse cobijados por ti, Padre. Que ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús yo los pongo en tus manos. Y, Señor, también, Padre, quiero pedirte, Señor, que si hay personas que no te conocen, que aún no han sabido que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de poder y que no te conocen, Padre, yo te pido, Señor, que en esta hora tú puedas entrar a sus vidas, que estas personas que están viendo por primera vez hablar sobre ti, Señor, que puedan abrir sus corazones, Señor, y que ellos puedan aceptarte en sus vidas y en sus corazones, Señor, como un Dios real, como un Dios de milagros, como un Dios de poder, que puedan ser, Señor, transformados por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú seas haciendo tu voluntad, Señor, en cada persona que va a ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos agradecerles a todos por conectarse a esta transmisión y también les animamos a que si usted necesita oración, está pasando por un momento difícil, se identifica de alguna manera con este mensaje, este testimonio que se acaba de presentar, llámenos al número que aparece en su pantalla. Somos Pastor Alex y Sharon Nino, Iglesia Dios con nosotros, en la ciudad de Downey, California, y estamos para servirles. Queremos orar por ustedes y también les animamos a que envíen esta transmisión a sus contactos, a alguien de sus amistades, compañeros del trabajo, amigos que necesiten también escuchar un mensaje de esperanza. Y les agradecemos por conectarse nuevamente y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.